Tres partes. Bueno, y ahora tenemos al Fernando Alonso de turno taponándonos. Estamos en la parte exterior de San Senxo. En breves momentos se podrá ver la ría de Pontevedra a su derecha. Vamos, si al cámara le da la gana de girar, si no, hostia. Vale, trato hecho. Eso que se puede apreciar entre los árboles, porque todo esto yo estoy mirando la grabación en vez de estar mirando para la carretera, es la ría de Pontevedra, la famosa Rías Baixas. Espérate, que no sé. El corazón do Salnés. Esas rías casi gélidas hoy en día, en las que te metes y no sientes nada. Y en aproximadamente 5 minutos llegaremos al restaurante Don Camilo. Advertencia, no intenten hacer este recorrido en sus casas, es demasiado peligroso. Y aquí a su izquierda, ese inmenso edificio que no sé si el cámara está grabando, sí, es la Casa de Cultura de San Senxo, donde a algún iluminado se le ocurrió poner la biblioteca y un piso más arriba un aula de música. Todavía recuerdo con añoranza esos tiempos en los que estudiaba escuchando la banda sonora de James Bond. Hostia, podía haber ido por otro lado y enseñábamos los restos del botellón. Está bien. El botellón de marca. Si quieren más información sobre el botellón de marca, visite el blog de Pachulo. Pachulo. Joder, pues ahora perdón.